Hola, un saludo muy especial para todos. Bienvenidos a otro video de Cosmovisión. Ayudar hace daño, de los autores Steve Corbett y Brian Fikkert. Comencemos. Introducción. En el año 2009 se publicó este libro en su versión original en inglés, When Helping Hurts, escrito por, como ya lo mencioné, por los autores Steve Corbett y Brian Fikkert, quienes comparten experiencias de sus obras misioneras y ayudas en el continente de África. La versión en español se publicó en el año 2017. Interesantemente, tiene un breve prólogo escrito por el autor y evangelista muy conocido Luis Palau. Yo creo que cada pastor, cada líder y cada candidato al servicio debería leerse este libro. Un amigo mío me lo regaló en su versión en inglés y luego al compararlo con la versión en español, creo que hicieron un excelente trabajo en contextualizar no solo el contenido y la tesis principal, sino también las historias, relatos y testimonios. Este libro fue uno de los contribuyentes a lo que sigue a continuación. Resumiría el libro de la siguiente manera: una concientización acerca de los ministerios internacionales que ayudan en Latinoamérica, pero que pese a sus mejores intenciones y métodos, terminan por hacer un daño colateral. Infortunadamente, las mejores intenciones no siempre tienen los mejores resultados, así como las malas intenciones tampoco siempre traen los peores resultados. Pero lejos de apuntar con el dedo señalador o de juzgar las intenciones de una organización misionera, pastor o contribuyente, pues solo Dios puede ver el corazón, es importante dejar claro que por lo general las intenciones son las mejores. Por lo general, estas involucran una pasión por la generosidad, el poder ver el reino de Dios ensanchado y esparcir las buenas nuevas del Evangelio de Cristo. No obstante, a menudo hay un daño colateral, en el que tanto los que dan, los contribuyentes, como los recipientes de las ayudas económicas, los libros, las Biblias y otra variedad de cosas, como conferencias, seminarios, maestros, etc., salen heridos y muchas veces ofendidos. Lo peor de todo es que en ocasiones se deja un mal testimonio ante los no creyentes. Aunque el libro Cuando ayudar hace daño se enfoca básicamente en aliviar la pobreza en países tercermundistas, sus principios y experiencias relatadas por dos autores son de una magnífica ayuda y aprendizaje para todos aquellos que se encuentren actualmente sirviendo en sus iglesias o en un ministerio paraeclesiástico, emprendiendo en un ministerio o que están considerando hacer alianzas con otras organizaciones cristianas o ministeriales en el extranjero. De cualquier modo, sería altamente beneficiado usted si consigue este libro y lo lee. Le voy a dejar el enlace a Amazon y a otras tiendas acá debajo en la descripción. Podría librarse de muchos dolores de cabeza, se lo garantizo, decepciones y expectativas falsas. Vale la pena enfatizar en esta introducción que el contenido de este libro está altamente permeado por una cosmovisión reformada, bíblica, y me atrevería a decir que sus principios de aplicación provienen de una doctrina de la teología del pacto. Creo que, dicho de otro modo, los principios aquí enseñados en este libro son la consecuencia de una doctrina reformada muy bien comprendida. El problema. En su introducción al libro La pobreza de las naciones, el teólogo Wayne Grudem y el economista Barry Asmus presentan el problema fundamental que hay en el mundo entero como consecuencia del pecado. Este es la pobreza o escasez. Allí ambos citan precisamente a Corbett y a Fikkert en el libro Cuando ayudar hace daño, del cual estamos haciendo este análisis, al hablar acerca de cómo aliviar la pobreza en países pobres. El problema fundamental en Latinoamérica, África y creo que Asia es muy simple, es plata, dinero. A pesar de que las estadísticas nos digan que cada día hay más y más cristianos en el continente, todavía son miles los líderes eclesiásticos y pastores que sufren mensualmente para pagar el arriendo de sus casas y de los locales de su congregación. El salario promedio de un pastor sigue siendo muy bajo. En Sudamérica, por ejemplo, la vocación de pastor o teólogo todavía no es respetada. En consecuencia, la sociedad en general no ve a los pastores o líderes cristianos evangélicos como una profesión
sino como un medio de engaño o adquisición de dinero fácil, una carrera para perezosos. No obstante, es triste que en ocasiones tienen razón, pues el llamado Evangelio de la Prosperidad ha permeado prácticamente todas las denominaciones. Las megaiglesias, la rama conservadora, pentecostal y carismática. Y interesantemente, el Evangelio de la Prosperidad es importado desde el extranjero también. Así que el problema principal en Sudamérica es la pobreza y que los ministros del Evangelio, no tengan suficientes ingresos para vivir holgadamente. La iglesia en Sudamérica no tiene acceso a la riqueza suficiente para poder ayudarse a sí misma y ayudar a otros. Por lo tanto, constantemente su expectativa es recibir ayudas desde afuera. Uno de los componentes que contribuye a la pobreza en las naciones latinas es que no hay una cosmovisión bíblica, un entendimiento sobre el mundo en general de acuerdo al Evangelio. Es decir, no hay un entendimiento bíblico y práctico acerca de la familia, el trabajo, la ley, la política, la educación y el dinero. Gran parte del discurso que se ofrece en muchos púlpitos posee un matiz exagerado, legalista o espiritualizado. Por ejemplo, muchos predicadores hablan ferozmente en contra del capitalismo, sin darse cuenta promoviendo un estatismo o un socialismo en sus congregaciones. Para muchos líderes, Jesús era un líder social, amigo de los pobres. Nada a comparar con el Che Guevara. El gobierno debería garantizarles seguridad, educación gratuita, vivienda y mucho más. No obstante, parte de esos ministros que tienen este discurso abogan por la separación de la iglesia y el Estado. En otras palabras, la predicación promedio en Latinoamérica no tiene un contenido que afecte la vida en todo del hombre y de la mujer. Esto apunta, la predicación, la evangelización generalmente apunta al alma y no ayuda al convertido a cumplir con sus obligaciones como ser humano tal como Dios lo intentó desde el principio en Génesis. Así que la carencia de una comprensión bíblica de cómo funciona el mundo es otro problema que hay. Por si fuera poco, la influencia de las guerras espirituales y la superstición han hecho a Satanás el culpable de muchos de los males que le llegan a las personas, cuando los principales culpables somos nosotros mismos por no reconocer que hemos nacido para ser administradores del dinero, del trabajo, de la familia, de todo lo que Dios nos da. En lugar de eso, estos elementos son vistos como algo, entre comillas, secular, en lo que Dios no tiene nada que ver y no tiene el más mínimo interés. A continuación, vamos a ver una gráfica utilizada por los autores para ilustrar esta tesis. Número 1. Vemos en el primer cuadro el teísmo bíblico. En esta sección vemos que Dios se relaciona con el cosmos, es decir, el mundo y el sistema del mundo. Dios se involucra de una forma personal con este y con sus habitantes. En el segundo cuadro, a su derecha, tenemos el deísmo, con D de dedo, el cual muestra a Dios separado del cosmos. Esto quiere decir que en esta forma de ver la vida, Dios está desconectado del mundo y no se involucra de manera personal con la gente. En otras palabras, Él no está interesado en lo que pasa en el mundo. Hizo un reloj, lo echó a rodar y se despidió de él. Tercero, tenemos a su derecha el gnosticismo evangélico. Este es una especie de mezcla entre el teísmo bíblico y el deísmo, pues trata de comunicar que Dios sí se interesa por las personas y el mundo. El defecto principal yace en que ésta separa lo espiritual de lo material o secular. Igual que el yin-yang, lo espiritual no se junta con lo secular. Por lo tanto, esta perspectiva afirma que estamos atrapados en un mundo material, esperando algún día ser liberados de este cuerpo para ser seres libres y espirituales. Finalmente tenemos la perspectiva moderna, la cual ha venido tomando más y más dominio en el último siglo, desde que los filósofos y naturalistas científicos negaron la existencia de Dios, sus normas morales y empezaron a buscar respuestas por fuera de él. De manera directa, esta cuarta posición afirma la materia es todo lo que hay y no hay nada espiritual. Y lo que hagamos en este mundo material no tiene significado, trascendencia o propósito más allá de la muerte.
Esta perspectiva busca soluciones espirituales a problemas materiales. Pero el siguiente diagrama, creado por el mismo Corbett y Ficker, utilizan para dejar en claro que el Evangelio, a diferencia de las tres perspectivas, la 3, la 2, 3 y 4, el Evangelio afecta la vida del hombre, comenzando desde Dios, la persona a sí misma, los demás y el resto de la creación. Esto está permeado por una perspectiva reformada y una cosmovisión de Abraham Kuyper. La realidad es que al hablar de la responsabilidad del hombre con el resto de la creación, suena mucho a ciencia ficción en el mundo, y esto en ocasiones es dejado al gobierno o a los ecologistas y animalistas. Pienso que gracias a la influencia de la ferviente promoción de la inminente venida de Cristo, muchos hombres y mujeres ya dejaron sus sueños de lado y sus anhelos mientras viven en este mundo. El Señor nos manda, por otro lado, a ser amigos de las riquezas injustas, como dice Lucas 16. De acuerdo a los autores, cuando una persona viene a Cristo, esta persona no debería abandonar su profesión, habilidades y arte para poder estar en la iglesia los 7 días de la semana o para ir al ministerio de tiempo completo. Más bien, el recién nacido en Cristo debe aprender y ser enseñado sobre cuál es su rol como mujer y como hombre en este mundo de acuerdo al plan original de Dios, como se relata ya mencionado en Génesis. Este discipulado no ha de separar lo espiritual de lo material, más bien ha de animar a la persona a vivir mejor en este mundo, ahora que sabe que ha recuperado su senda hacia el paraíso perdido. Observemos la gráfica. Tenemos a la persona, al ser humano en el centro, a Dios arriba en los cielos, y alrededor tenemos el cosmos, el mundo. Una cosmovisión divina pone al hombre correctamente relacionado con Dios, después correctamente relacionado consigo mismo, entendiendo quién es Él, conociéndose a sí mismo y cómo Dios lo ha diseñado, después relacionándose correctamente con los demás, comenzando con sus seres, sus vecinos más cercanos, y finalmente con el resto de la creación, lo cual involucra su vocación, sus estudios y sus habilidades para hacer algo. Esto está rodeado por un sistema económico, social, religioso y político. Cada una de esas áreas del cosmos es afectada por el Evangelio. El Evangelio de Dios y la Biblia no son un libro espiritual que no se involucra con lo material. Esto es más bien influenciado por culturas orientales y el gnosticismo. Adicionalmente, vale la pena mencionar que debido a la carencia de recursos económicos acá en Latinoamérica para líderes cristianos de las diversas denominaciones, se ven incapacitados para acceder a la mejor educación teológica. Como consecuencia, hay muchos líderes, creo que en general los líderes eclesiásticos del ámbito cristiano son líderes que no tienen la suficiente capacitación teológica como para enseñar, predicar y pastorear a los miembros de sus congregaciones. Pero por otro lado, existe la generosidad de hermanos, iglesias y organizaciones extranjeras que están dispuestas a invertir no solo económicamente, sino intelectualmente con el fin de instruir hombres y mujeres en la teología. Se han fundado múltiples seminarios y escuelas teológicas. Pero el otro lado de la moneda es que en muchas ocasiones se ha generado una dependencia de los maestros extranjeros y sin intenciones los hermanos que vienen del exterior comunican un mensaje no verbal, un mensaje que dice básicamente que los locales no tienen la capacidad ni el conocimiento intelectual para enseñar lo que ellos enseñan. Por lo tanto, deben hacer largos viajes e invertir grandes sumas de dinero para hacer conferencias, para convocar así muchas personas y eventualmente recaudar más fondos para continuar haciendo el mismo ciclo de conferencias. Creo que esto, de acuerdo al libro Ayudar hace daño, es un gran daño que se le está haciendo a muchas congregaciones a nivel individual y a nivel del liderazgo, pues muchos ya desean
escuchar y recibir enseñanza o consejo solo de predicadores extranjeros, despreciando así a los predicadores locales. En ocasiones se atiende o se asiste a una conferencia magna de un predicador invitado, pero se olvida de que cada 8 días hay un hombre en la congregación capacitándose y preparando un sermón para darlo lo mejor de sus capacidades y con el Espíritu Santo para su congregación. En resumen, a nivel educacional, a nivel académico, también hay un problema. Se ha creado una dependencia de maestros del exterior. Pero a continuación vamos a ver una solución a todos esos problemas según nos ofrecen Ficert y Corbett. Cuando ayudar hace daño. Y en nuestro último video hablamos de cosmovisiones y formas de comprender el mundo, lo cual termina siempre afectando la forma en que funcionamos como individuos y sociedad. Solo para repasar rápidamente, vimos lo que era el teísmo bíblico, el deísmo, gnosticismo evangélico y la perspectiva moderna. Pudimos contemplar algunas de las gráficas que los autores utilizan dentro de su libro. Ahora dejamos un problema y tenemos un problema, es que hay un daño colateral, hay una dependencia intelectual, entre otros factores. Y en el capítulo de hoy veremos una solución, la solución que proponen los autores Ficert y Corbett. Comencemos. Una solución para promover el crecimiento de la iglesia cristiana y el impulso de la sana doctrina ha sido generalmente por medio de hermanos adinerados o personas que provienen de países ricos, que tienen generosidad para dar e impulsar ministerios de educación, distribución de Biblias, literatura, apoyar y financiar a un líder eclesiástico, entre otras maneras. Y es interesante que de esta manera el reino de Dios se ha extendido en gran parte en la historia. Es notable, sin embargo, que son los países donde hay una gran medida de mercado libre, aquellos que son los más generosos a nivel mundial. Los países pobres de corte socialista o inclinación comunista son aquellos que tienen índices más bajos de generosidad, afirma el autor R.C. Sproul Jr. Adicionalmente, el autor Jay Richards, en su libro Dinero, Avaricia y Dios, afirma: los ministerios que tratan a las personas como seres plenamente espirituales, en lugar de meramente alimentar sus bocas, y que incentivan la libertad económica en lugar de la generosidad gubernamental, y que además enseñan al pobre a pescar e instilan valores cristianos, lo cual finalmente es lo que transforma una cultura, hará mucho más a largo plazo para reducir la pobreza que todas las amigables campañas juntas. Esta solución frecuentemente contribuye a otro problema. El recibir ayudas del exterior se alimenta una mentalidad de dependencia y merecimiento. Es lo que en los norteamericanos llaman entitlement. Nuestra preocupación no es solo que estos métodos estén desperdiciando recursos humanos, espirituales y financieros, además de recursos organizacionales, sino que estos métodos de hecho están exacerbando el problema que precisamente estamos tratando de resolver, afirma los autores de Cuando ayudar hace daño, Ficert y Corbett. Ellos puntualizan además, utilizando el versículo de la primera epístola de San Pablo a Tesalonicenses, capítulo 4, verso 11, lo siguiente: póngase como objetivo vivir una vida tranquila, ocúpese de sus propios asuntos y trabaje con sus manos. Entonces aquellos que no son creyentes respetarán la manera en que ustedes viven y no tendrán que depender de otros. Los autores así utilizan este pasaje para afirmar de que es responsabilidad de cada creyente, de cada individuo, trabajar y aprender a ganarse la vida por su cuenta. Crear dependencia de otros es hacer más daño que bien. El problema fundamental, afirman los autores de ministerios misioneros extranjeros, es que ellos crean una dependencia. Veamos a continuación una breve lista de maneras en que se hace daño
y pongamos atención a lo siguiente: se hace daño sin la intención de hacerlo. Número uno, no incentiva a la iglesia local a ayudar. Eso significa que la iglesia local dependerá mentalmente y económicamente de los extranjeros. Número dos, asumen que sus métodos e ideas son mejores que los locales. En otras palabras, se busca replicar métodos utilizados en otras culturas y contextos extranjeros y replicarlos dentro de otra cultura que habla otro idioma y que tiene otras costumbres, de manera de que los locales no pueden participar, expresar sus desacuerdos o sus ideas. Número 3. Hieren el mercado local al traer los materiales del exterior en lugar de comprarlos localmente y bendecir a aquellos comerciales de la región. Número 4. Al venir un equipo grande de trabajo en viajes misioneros, generalmente gastan una gran cantidad de presupuesto en hoteles, viajes y cosas innecesarias para el viaje. Los autores Corbett y Fiquer hablan del complejo de Dios, entre comillas. Ellos acuñan extra expresión para referirse a actitudes como la previamente mencionada. Esta generalmente no se expresa con los labios y rara vez las personas son conscientes de la misma. Pero la verdad es que muchos misioneros extranjeros no solo piensan, sino que están convencidos de que sus métodos e ideas son mejores que de aquellas personas que están en la localidad, que aquellos a quien ellos le sirven. Esto hiere la dignidad de los locales, les hace sentir inferiores y les deja sin posibilidad de opinar, como ya hemos mencionado, dar sugerencias y ayudar. No es sorpresa que los locales optan muy a menudo por dejarle a los extranjeros que hagan todo el trabajo. Pero la otra cara de la moneda es que muchos jóvenes que se aventuran en viajes misioneros vienen con el complejo de Dios, de acuerdo a como afirman los autores, para regresar a sus países relatando hazañas en países de tercer mundo y así agregar esa experiencia misionera a su hoja de vida ministerial, lo cual no estamos diciendo que es pecado, ni los autores lo dicen, pero generalmente no son labores a las que se les puede hacer seguimiento y continuidad, pues terminan en una experiencia que sucedió en un punto del tiempo. Ahora, una de las prácticas comunes es manipular estos viajes misioneros y ayudas por medio de videos, fotografías y otros medios para poder recolectar más dinero y así seguir ayudando. Ahora, no estoy diciendo que esto sea malo. Hay formas genuinas y honestas de hacer un mercadeo y no estaría bien el rechazar la ayuda de personas que el Señor ha dado abundancia en otros países. No obstante, hay ciertas prácticas que hacen que estos métodos en ocasiones sean cuestionables, pues es la práctica de algunos ministerios. Veamos una lista de 3 puntos utilizada por los autores. Número 1. Parte del dinero se gasta en hoteles y comidas costosas. Por lo general, los extranjeros no se hospedan con familias locales, sino que prefieren hoteles lujosos, en el caso de que sea un predicador o un maestro reconocido, que los mismos locales no tendrían acceso a costear. Muchos de los visitantes no se hospedan con hermanos, sino que prefieren un hotel, lo cual tampoco estamos diciendo que es pecado, pero está comunicando un mensaje y está haciendo daño sin ninguna intención. Número 2. En ocasiones los ministerios misioneros adquieren deudas locales que les obliga a pagarlas con donaciones de otros. El principio de la deuda en ocasiones es dañino y genera más incomodidad, más fatiga y le impone cargas al rebaño, pues obtiene una responsabilidad financiera que no hubieran adquirido a menos que se hubiera sugerido por los extranjeros. De nuevo vemos aquel principio en donde muy a menudo los extranjeros buscan, entre comillas, imponer sus métodos. Y número 3, no se crean relaciones duraderas, ya que los viajes son tan cortos, se evangeliza a muchas personas o se hace una obra de teatro o un concierto
No se crean relaciones duraderas de discipulado que transformen la cultura y la vida de la gente a largo plazo, sino que son viajes cortos y momentáneos. Estoy de acuerdo en lo que afirman los autores. Ellos hablan de trabajar en personas y procesos, no en proyectos y productos. En mi experiencia he escuchado en ocasiones hablar acerca de trabajar en proyectos y producir muchas cosas. Pero nos olvidamos, de acuerdo a los autores, de nuevo, estoy muy de acuerdo con lo que dicen, en que se trabaja en las personas. Son las personas las que conforman un ministerio. Son seres humanos redimidos por la sangre de Cristo los que conforman un ministerio, una institución o organización. Una falla grave es que tanto los receptores como los donantes fallan al no tener en cuenta aspectos que distingan una cultura de otra. Es algo muy sencillo. Los latinoamericanos son más sentimentales y emocionales, mientras que los norteamericanos son más racionales, pragmáticos a la hora de hacer planes. Ambas culturas poseen distintas cosmovisiones, lo cual se traduce en distintos estilos de vida muy diferentes. Para muchos cristianos en los Estados Unidos es fácil actuar en base a una cosmovisión bíblica, pues ya llevan décadas con esto engranado dentro de su cultura, dentro de su ADN. La ética del trabajo es un ejemplo de ellos. En consecuencia, muchos ministerios norteamericanos son descaradamente pragmáticos. Estos, con un pensamiento de ser buenos mayordomos ante Dios o administrar los negocios de Dios, se enfocan exclusivamente en los resultados, en las decisiones financieras fríamente calculadas. Así, prácticamente ignoran a los locales junto a sus ideas, sus problemas del día a día, dones y habilidades. Al fin y al cabo, los extranjeros visitan 2, 3 o 4 veces a los locales a donde están implementando su ministerio, pero los que tienen que vivir el día a día son las personas locales. Inconscientemente o indirectamente, creen que sus métodos, preparación e ideas son mejores que la de los locales. De nuevo, Corbett y Fickert continúan diciendo, Dios puede usarnos a nosotros para cambiar, al mostrar a las personas de bajos ingresos por medio de nuestras palabras, acciones y, más importante, nuestros oídos, al mostrarles que ellos son personas con dones únicos y habilidades. Podemos ayudarles a que recuperen su sentido de dignidad, mientras que nosotros no recuperamos de nuestro sentido de orgullo. Aquí el punto principal de lo que dicen los autores es que tanto los que vienen a ayudar como los que son ayudados, ambos necesitan ser reconciliados con Dios. Los que vienen a ayudar necesitan arrepentirse y ser recuperados del orgullo, de ese complejo de Dios que dice o que les hace creer que sus métodos son los mejores. Y los locales deben arrepentirse de su pensamiento de Peter Pan, por decirlo así, que depende de los demás intelectual y económicamente, pero también de su sentido de dignidad y saber que también sus ideas son buenas, sus deseos y sus habilidades para contribuir con la transformación de una cultura. En ocasiones el remedio entonces resulta peor que la enfermedad. Esto pasa cuando se trabaja en proyectos y productos, no en personas. Por eso si hay un ministerio que siempre habla de proyectos y de productos, lo más probable es que las cosas vayan muy mal. Finalmente, una propuesta. Con el fin de reducir el daño, cuando se quiere ayudar, los autores ofrecen una gran variedad de consejos. Por eso usted debería obtener este libro. Algunas serán enunciadas aquí abajo. No obstante, lo primordial es reconocer que aquellos a quienes se está sirviendo, tanto como nosotros, necesitamos reconciliación. Véase Colosenses 1, versículo 20. El Evangelio de Jesucristo es la reconciliación de todas las cosas, las que están en el cielo y las que están en la tierra. El cuadro histórico redentivo de la creación, la caída, la redención y la consumación provee de una guía para hacer la obra misionera. Cuando comprendemos que el Evangelio no apunta meramente a los pecados del hombre en su alma, sino que como resultado del perdón el hombre es restaurado a aquel diseño original que Dios hizo desde el principio, entonces con la ayuda de Dios podremos ser más efectivos y reduciremos el daño colateral. De nuevo, esta
visión de las cosas, desde la creación, la caída, la reacción y la consumación, es un principio que puede ayudar a incrementar estos ministerios de ayuda. Los extranjeros deben arrepentirse de su arrogancia y el complejo de Dios, reconociendo que las personas locales son seres humanos integrales psicológicamente, espiritualmente y materialmente, ajustando sus programas para invertir más en las personas que en productos y proyectos. Por supuesto que invertir en las personas debe ser sin esperar recibir nada a cambio, pues las personas pueden ser transformadas dentro de unos años, unos meses o unos días, o a lo mejor puede que se vayan. No obstante, en ocasiones es mucho más fácil construir un edificio o algo que quede, que se vea, ya que las personas se van. A la vez, los locales debemos arrepentirnos de nuestro sentido de dependencia y en ocasiones de abusar de las ayudas recibidas. Los predicadores y ministros latinos deben hacerse conscientes de que su cosmovisión debe ser renovada por una que no haga una dicotomía entre lo espiritual y lo secular, como lo vimos anteriormente entre el teísmo y el gnosticismo evangélico, y que la enseñanza y la predicación bíblica busque la transformación de las vidas no solo en su alma, sino en cada área. Esto incluye la educación, la crianza de los hijos, la vocación, el trabajo, entre otras. Los locales debemos hacer un esfuerzo por tener metas de ayudar e invertir en nuestros propios conciudadanos. Debemos abandonar una mentalidad en donde ya que el gobierno está ayudando, no es nuestra obligación. La iglesia debería ser llamada a recuperar, tomar este lugar que el gobierno ha capturado. Lamentablemente, muchas iglesias que se mofan de su doctrina correcta no invierten dinero ni esfuerzos en las misiones. Como resultado de una cosmovisión limitada, piensan que no vale la pena invertir en ministerios educativos, en la política o en la economía. De nuevo, vemos este gnosticismo evangélico. Por lo general, estas mismas están ansiosas de recibir ayudas de los extranjeros. No hay una consistencia en el pensamiento cristiano general. Así que dejaremos hasta la conclusión y parte final de nuestra reseña del libro Cuando ayudar hace daño, de los autores Ficker y Corbett. Hemos visto en los 2 episodios anteriores el problema que se causa, el daño colateral. Hemos podido aprender algunas de las formas en que la cosmovisión que cada individuo, predicador o líder de algún ministerio o programa de ayuda social tiene, esta tendrá consecuencia en la forma que hace las cosas, creando así a veces una dicotomía entre lo espiritual y entre lo secular. Hemos visto que la cosmovisión del mundo es una atea en donde Dios no se involucra con el mundo y con las decisiones diarias de los individuos. Afortunadamente, la cosmovisión cristiana y bíblica, la deísta, es una en donde Dios es inmanente y a la vez está presente dentro de cada una de las acciones y decisión de las personas. También hemos aprendido acerca del complejo de Dios y cómo tanto los donantes como los recipientes de las ayudas, sean financieras, educativas o de otra índole, ambos necesitan a Cristo y necesitan la reconciliación con Dios. Así que finalmente los autores nos brindan algunos consejos. Y en la gráfica que estamos viendo actualmente vemos la congregación y el ministerio en comunidad. He mencionado que en los Estados Unidos y otros países extranjeros es muy común que los ministerios, así llamados paraeclesiásticos, funcionen libre de denominaciones y libre de control, como entes completamente independientes, prácticamente como unas empresas. Sin embargo, pienso que desde la perspectiva latinoamericana, si un ministerio no está bien conectado con una congregación, va a tener muy poca credibilidad. Así que el consejo de Ficker y de Corbett es que el ministerio, instituto, institución, organización tenga una conexión con una congregación local. A continuación veremos algunas de las desventajas de que un ministerio funcione 100% independiente de la iglesia local. Entre paréntesis, no encuentro evidencia bíblica para los ministerios paraeclesiásticos, pero a la vez tampoco digo que están prohibidos y que son pecados. A la vez,
estoy de acuerdo con los autores de que estos ministerios deben trabajar para ser efectivos y cumplir con la Gran Comisión, deben obrar por medio de una congregación local. Al fin y al cabo, es la iglesia la que está llamada a ser sal y luz. Algunas de las desventajas son: no hay rendición de cuentas. Esto lo hemos podido ver recientemente en algunas noticias de algunos apologistas, en donde funcionan con ministerios prácticamente independientes y no hay rendición de cuentas, ni contabilidad, ni supervisión. Segundo, no hay asesoría pastoral para los empleados o voluntarios. En ocasiones esto genera que haya mucha presión por parte de los jefes, ya que, como mencionamos en el video anterior, usualmente se trabaja en proyectos y no en personas, así que se olvida el factor del recurso humano y de que ha de funcionar como una familia cristiana. Y esto genera que haya un ambiente de trabajo, entre comillas, porque no quiero contradecirme, secular, cuando se supone que debe haber un ambiente cristiano, familiar, espiritual. Número 3. Los voluntarios podrían ser tratados como un activo nada más y no como persona. Eso reitera el punto número 2, ya que no hay asesoría pastoral y ya que no hay un interés en el alma de los empleados, ya que se ven como números, terminan siendo una empresa más en medio del mercado, sin crear una diferencia en aquellas personas que trabajan allí ni en sus vidas. Eventualmente terminan como cínicos trabajando por un sueldo, por un salario. Número 4. No hay responsabilidad delante de una corte eclesiástica, tanto para voluntarios, empleados o para líderes. Esto es como redundante, de acuerdo a los autores, esto redunda mucho porque el punto principal de esta solución y esta conclusión es que debe haber una congregación local por medio de la cual funcionen cada uno de los ministerios de alcance. Por ejemplo, afirman los autores: cuando las personas sienten un gran sentido de inferioridad, y eso aplica tanto para servidores como aquellos que están recibiendo la ayuda del exterior, puede haber un impacto grande cuando se les pregunta lo siguiente: ¿qué dones y habilidades tiene? Pues cuando las personas viven en culturas que han sido vaciadas de esperanza durante siglos, abro paréntesis, nunca se han preguntado qué dones tienen. Pero cuando se les hace esa pregunta, hay un activador poderoso que puede impulsar el cambio con preguntar algo tan sencillo como ¿qué sueños tienes? En otras palabras, esto confirma el hecho de que se demuestra un interés por la persona. Se busca trabajar en personas y no en proyectos. Segundo, busque la transformación de las personas. De nuevo, afirman, evite hablar solo de proyectos y productos. Busque cambiar la vida de la gente. Si usted es un contribuyente, evite al máximo hablar de su propio legado, de alardear de sus posesiones y de su vida en el exterior. Número 3. Utilice personas dispuestas a invertir tiempo y recursos en otras personas. Esto puede ser un proceso de prueba y error, de paciencia y disposición para aprender y guiar a otras personas. Puede que deba renovar su equipo constantemente, pues en ocasiones usted puede terminar contratando solo por las habilidades profesionales, contratando a personas para un ministerio que no tienen el llamado. Número 4. Conozca el contexto a donde quiere hacer misiones. Eso parece obvio, pero no lo es. Sumérjase en la cultura un poco más. No puede pretender administrar o dirigir un ministerio desde su cómoda oficina en el extranjero, para luego visitar 2 o 3 veces en el año, si mucho, y esperar buenas noticias o esperar que las cosas se hagan y se hagan hecho de acuerdo a sus directrices. A menudo muchos extranjeros le dan confianza a una persona local para dirigir su visión, su proyecto. Así, aquella persona comienza a hacer el trabajo de acuerdo a lo que ha comprendido. No obstante, los directores de la misión o del ministerio u organización no le han manifestado clara y explícitamente lo que se espera de él. Hay que dejar claras cuáles son las expectativas. Él intenta, el local, servir al Señor de forma excelente a medida que aprende con el correr del tiempo. Cuando el local no hace lo que el extranjero visionó, a menudo es destituido, despedido
o regañado. Esto hace un inmenso daño. Así que darle confianza a una persona local y luego hacerle sentir que no es adecuado es como crear un gran hoyo en su alma y añadirle a ese sentimiento de traición, de explotación y desesperanza que tal vez culturalmente ha vivido. Número 5. Comience con personas que sean receptivas al cambio. Afirman los autores, debido a la caída de la humanidad en pecado, todos los sistemas como los individuos están destrozados. Sin embargo, independientemente de la situación en que los individuos y comunidades están, la mayordomía fiel de su parte requiere que hagan todo a su alcance, actuando con sus dones y recursos para poder efectuar el cambio. Dicho de otro modo, no podemos transformar nuestra sociedad por medio de cambiar la estructura de cómo funciona este mundo caído. Por supuesto que sí tenemos como creyentes, en cumplimiento al mandato cultural y la Gran Comisión, una influencia en las áreas de la vida como la educación, la política, etc. Pero los sistemas siempre estarán caídos. Siempre que hayan seres humanos involucrados en los sistemas estarán caídos. Así que la clave es, independientemente de la situación, como individuos y comunidades, buscar ser mayordomos fieles con los recursos que hay a su alcance. Conclusión final. Los intercambios culturales le dan gloria a Dios cuando son bien canalizados. Los latinos no podemos caer en el discurso comunista, despreciando la ayuda, generosidad e intenciones de cristianos ricos en otras partes del mundo, pues si ellos han logrado adquirir riqueza, esto ha de obedecer a la bendición de Dios. De lo contrario, esto simplemente demostraría la distorsión de nuestro entendimiento bíblico del mundo y quedaría manifestado una visión distorsionada del Evangelio, es decir, el Evangelio socialista. Dios, por lo contrario, es el creador de la riqueza. Observemos el jardín del Edén, abundante, fecundo. Además, debemos tener en mente que cada cultura refleja la gloria de Dios. Algunas progresan más que otras, y no significa que unas sean más atrasadas. Por eso algunos autores dicen que es incorrecto hablar de una cultura tercermundista o en vía de desarrollo. No es necesario que todas se desarrollen en la misma magnitud y nivel. Al ser expuestos a una cosmovisión bíblica, nos podríamos dar cuenta que gran parte de nuestros problemas cotidianos son por nuestra mala o tal vez pésima administración de los recursos que nos da a diario. Se ha hecho y se sigue haciendo mucho daño. Este daño se hace por lo general de manera no intencional. Quiero enfatizar que es no intencional. Ningún donante, ningún visionario. Solo Dios conoce el corazón. No podemos juzgar sus intenciones, pero podemos de manera crítica, bíblica, juzgar sus acciones. Esto nos exime de que debemos restituir nuestros errores y que es la Iglesia de Cristo la que está llamada a proclamar el Evangelio de la reconciliación hasta lo último de la tierra. Ninguna organización ha de reemplazar ese llamado. La responsabilidad de cuidar el medio ambiente, comprar locales para iglesias, reducir la pobreza y drogadicción no es del gobierno, es de la iglesia. Sí se puede servir reduciendo el daño colateral, pues al fin y al cabo, como ya lo acabo de decir, mientras hayan personas involucradas, existirá el pecado que entorpezca los procesos. No obstante, la iglesia puede madurar y poder hacer un intercambio misionero entre una, dos o más culturas. Muy bien, hasta aquí esta reseña de este libro. Por favor, deja tus comentarios, sean tu forma de pensar o tu opinión, tal vez algo se me ha escapado. Entre todos podemos aprender y retroalimentar con amor y respeto. También te invito a que te suscribas a mi canal para futuros libros. Espero hacer reseñas de otros libros de teología, doctrina e historia. En todo caso, muchísimas gracias por ver y felicidades. Bendiciones del Señor.